¿Qué son las reglas ortográficas? Las reglas ortográficas son todas las normas que regulan la escritura de las palabras. El sistema que forman estas normas, conocido como ortografía, constituye una convención sobre cómo debe manifestarse por escrito una determinada lengua. Tal ortografía es un código. En nuestro idioma comenzó a desarrollarse en el siglo XVIII, sobre todo a partir de la fundación de la Real Academia Española. Gracias a las reglas ortográficas aceptadas por consenso por toda la comunidad lingüística, se facilita la comprensión de los textos, ya que cada persona sabe cómo tiene que escribir cada término. Las reglas ortográficas permiten determinar la forma de escritura correcta de aquellas palabras que incluyen grafías con sonidos muy similares, como lo son G, J, V, B, Z, S, C, etc. Las reglas ortográficas, por otra parte, indican cuándo deben tildarse las palabras y cómo emplear los signos de puntuación. La historia de la ortografía, o más bien la historia de la Real Academia Española, quien es la catalizadora de la ortografía y sus normas en el lenguaje hispano, a la par que es la encargada de velar porque los cambios que experimenta la lengua española en su constante adaptación no quebrante la necesaria unificación que mantienen los hispanohablantes, tiene sus inicios en 1713, en Madrid, España, por la determinación de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, marqués de Villena. La normativa ortográfica es el resultado de amplios procesos de adaptación sobre sus variables y variados usos antiguos. En 1741 se presentó el primer referendo oficial que consolidó las normas académicas, llamado ortografía, escrito con P y H. En su segunda edición, en 1752, se presenta, pero ahora con el nombre de ortografía, escrito con F e I, dejando ver así una inclinación desde su portada por el criterio de la fonética sobre la epistemología del lenguaje. Esta determinación le restó protagonismo paulatinamente a la visión del lenguaje que caracterizaba a la ortografía de Bello. Con el criterio de predominación de la unidad idiomática, la Real Academia Española consolidó la ortografía académica, que sería adoptada en todas las repúblicas de habla hispana, en sus establecimientos de enseñanza pública y en la redacción de documentos oficiales. Este proceso se vio culminado con el decreto que firmó el presidente Ibáñez en 1927 en Chile, país donde más se le hizo resistencia a dicho proceso, aferrándose a la ortografía de Bello u ortografía chilena, como también se le conoce. La naturaleza cambiante de la ortografía y los procesos que esta característica conlleva en la búsqueda de una consolidación sumado a detallados informes de las distintas academias han permitido lograr una ortografía verdaderamente panhispánica y su respectivo diccionario, donde se contienen normas referentes a la puntuación, cohesión y coherencia, lenguaje académico, conectores, entre muchas otras. De la función de la ortografía y el objetivo de la ortografía. Empezaremos por la función de la ortografía. La función esencial de la ortografía es garantizar y facilitar la comunicación escrita entre los usuarios de una lengua mediante el establecimiento de un código común para su representación gráfica. Además, agrega la misma fuente. La ortografía es un factor de unidad, pues impone una representación gráfica uniforme y común por encima de las numerosas variantes de la pronunciación existentes. Esta imposición dota cierta estabilidad al componente fónico de la lengua y disminuye el ritmo de sus cambios en el plano oral, evitando que estos lleguen a quebrantar su unidad esencial. De manera que si piensas que la ortografía es ornamental y que no sirve para nada o que solo es útil para medir tu rendimiento en el trabajo, estás un tanto desorientado. A continuación hablaremos del objetivo de la ortografía.
La ortografía es una parte de la lengua de la gramática que se ocupa de la forma correcta de escribir las palabras, cuyo principal uso es la comunicación. Y para poder comunicarnos efectivamente es necesario que elaboremos los mensajes de forma correcta y comprensibles, así como corregir los errores que se cometen. Reglas ortográficas de las letras. Antes de P y B larga se escribe siempre M. Esta regla permite discernir entre M y N cuya fonía o sonido puede llegar a ser semejante. Por ejemplo, imperio, emparentado, amputación, ambiente, ambiguo. Reglas de la B corta y la B larga. Detrás de N, D o B larga se escribe siempre B corta. Esta regla lidia con el hecho de que el fonema de la B corta no se distingue del de la B larga en casi ninguna variante del español actual. Por ejemplo, envidia, envase, adverso. Si la palabra finaliza en bri, se debe escribir con B larga y no con B corta. Por ejemplo, todos los verbos en infinitivo, escribir, recibir, a excepción de vivir, servir y hervir y sus compuestos. Se usa B corta en aquellos verbos que en infinitivo no contienen ni B larga ni B corta. Por ejemplo, tener, tuve, estar, estuve, andar, anduve, ir, vayamos. El último verbo de escribirse en pretérito imperfecto del modo indicativo se deberá escribir con B larga. Por ejemplo, íbamos, ibais, ibas, iba. Reglas de la H. Si un verbo se escribe con H en su infinitivo, sus conjugaciones también la llevarán. Esto se debe a que los verbos conservan su raíz lexical, aunque su declinación varíe al conjugarse. Por ejemplo, cohibir, hacer, ahuecar. Las palabras que empiezan por los diptongos ia, ie, ua, ue, o y u se escriben con H. Por ejemplo, hiato, hiena, huaca, huevo o huida. Reglas de la Z, C y S. Cuando la Z está entre vocales débiles, se transforma en C. Esto suele pasar en varios plurales de las palabras que terminan en Z. Por ejemplo, pez, peces, lápiz, lápices, tamiz, tamices. Los adjetivos terminados en osa u oso se escriben siempre con S. Por ejemplo, trabajosos, amorosa, cenagoso, fibrosa, meloso. Reglas de la Y. Las palabras que comienzan con la I y terminan seguidas con una consonante se deben escribir con I. Por ejemplo, invasión. Las palabras que terminan en y están seguidas de una vocal se escriben con Y. Por ejemplo, yate, yuyo. Algunos tiempos y personas de verbos infinitivos terminados en huir se conjugan con Y. Por ejemplo, huir, huyeron. Concluir, concluyó. Influir, influyan. Reglas de la G y la J. Los verbos de infinitivo con J se conjugarán empleando esa misma letra. Por ejemplo, conjugar, conjugó, conjugaron. Canjear, canjeemos. Masajear, masajearon. La letra G en combinación con la letra E y la I tienen un sonido fuerte. Por ejemplo, Eugenia, gigante, genial. Cuando el sonido de este sonido suave se debe colocar entre la G y la E o la I una U que es muda. Por ejemplo, guiso, guerra. La diéresis se escribe solo para los casos en que la sílaba gu requiere el sonido de la U. Normalmente en esos casos la U es muda, pero en ciertas palabras la diéresis marca la sonoridad. Por ejemplo, ungüento, güero, pingüino. Reglas de la R. La R se empleará únicamente en posición intervocálica. Incluso cuando las palabras empiecen con ese sonido, con la R fuerte, se escribirá de todos modos con una sola letra. Por ejemplo, rápido, revolucionario, río, ferrocarril, correr. Uso de las letras mayúsculas. Letra mayúscula es aquella que se escribe con mayor tamaño
y por regla general con forma distinta de la minúscula. Siempre que se escriba con mayúscula habrá que tener en cuenta las condiciones siguientes. Al inicio de una oración, por ejemplo, érase una vez. Después de un punto, por ejemplo, esta noche hay fútbol, mi hermano verá el partido en casa. Al inicio de nombres propios y apellidos, por ejemplo, Claudia, Diego, España, Suecia. En siglas e iniciales, por ejemplo, ONG, Organización No Gubernamental. EE.UU, Estados Unidos. OMS, Organización Mundial de la Salud. Frases interrogativas y exclamativas. La palabra que da comienzo a la oración siguiente se escribirá con mayúscula cuando la pregunta o la exclamación sean por sí mismo un enunciado completo. Por ejemplo, qué alegría verte. Hace mucho tiempo que no sé nada de ti. ¿Qué noticias me traes hoy?, me preguntó el jefe al entrar en la oficina. Las mayúsculas en los títulos según la RAE. Según apunta la RAE, la mayúscula tan solo debería usarse en la primera letra de la primera palabra. De hecho, aunque el título contenga más de una palabra, la mayúscula tan solo tendrá que colocarse en la primera letra de todas. Los errores ortográficos más comunes. La correcta ortografía se vuelve parte de nuestra carta de presentación, pero existen diversos errores que todos estamos propensos a cometer. A continuación, encontraremos una lista de los más comunes. Empezamos con la triada ay, ai y ay. Ay, con H al comienzo, Y al terminar, es una conjugación del verbo haber. Por ejemplo, hay muchos libros que leer. Seguimos con ahí, que tiene H intermedia y latina al final. Este es un adverbio que señala un lugar. Por ejemplo, ahí es mi casa. Terminamos con ay, que no tiene H y tiene Y. Esta es una interjección, una onomatopeya, como a, ups, aush. Por ejemplo, ay, me duele mucho. Seguimos con haber y a ver. Haber, con H al comienzo y B grande, es un verbo que señala la existencia de un objeto o cosa. Por ejemplo, debe haber algo que se pueda hacer. Y haber, a separado de ver con B pequeña, es la suma de la proposición a y el verbo ver. Por ejemplo, voy a ver si ya están los resultados. Seguimos con allá, haya y haya. Allá, sin H, con doble L y con tilde en la última A, señala un lugar en el espacio. Por ejemplo, vamos para allá. Allá, con H, doble L sin tilde, es una conjugación del verbo hallar. Por ejemplo, no hallo explicación para lo que ocurrió. Y haya, que tiene H al comienzo, Y, se refiere a un árbol llamado haya y a su madera, también al Tribunal de la Haya, y finalmente a la conjugación del verbo haber. Ejemplo, el haya se secó por el otoño. Espero que haya lugar para mí. Ahora vamos con yendo y yendo. Yendo, con Y al comienzo, es una conjugación del verbo ir. Por ejemplo, se está yendo más rápido que de costumbre. Y yendo, con doble L al comienzo, es una forma incorrecta de escribir. No existe. Así terminamos este recorrido por los errores ortográficos más comunes. Ahora que sabes la diferencia entre estas palabras, puedes usarlas adecuadamente. Integrantes: Gina Valentina Vidal Males, Dayana Estefanía Vallejo Pantoja, Jonathan Alexander Timana Mejía, Paula Andrea Vargas Erazo, Brian David Valencia Triana, Cristian Danilo Urbano.